Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias Su Mundo. Andrea Ramos les acompaña, honrada de acompañarles en este recorrido de los principales hechos que fueron noticia tanto en el plano nacional como internacional. Gracias por su sintonía. Iniciamos con que el anuncio del gobierno de que reabrirá de manera parcial la frontera es calificado por legisladores de la oposición como un fracaso, al señalar que la medida fue desproporcionada, extemporánea y politiquera. Mientras congresistas oficialistas entienden que es acertada la decisión del Ejecutivo. Esmirna Mateo completa la historia. Legisladores de la oposición arremetieron contra la decisión del presidente Luis Abinader de abrir parcialmente la frontera al afirmar que con este anuncio se comprueba una vez más la ineficiencia del gobierno en el manejo de la crisis haitiana. Eso demuestra realmente el error que cometió el gobierno al momento de afrontar la situación de Haití, porque buscó más aplauso que soluciones. Real y efectivamente lo que había que hacer era tomar las medidas diplomáticas necesarias para salvaguardar el patrimonio del río Masacre, que es un patrimonio dominicano, pero hacerlo por los canales correspondientes. Y lo que pasa es que los colegas diputados de la oposición ya no encuentran de qué palo agarrarse, porque no tienen. En tanto, legisladores oficialistas defendieron la decisión del gobernante de restablecer el comercio con Haití, al tiempo que descalificaron las afirmaciones de la oposición. El presidente de la República anunció la reapertura de la frontera a través de los denominados corredores comerciales provisionales. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Cambiamos de tema. El juez Leomar Gabriel Cruz Quesada de la Oficina de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó un mes de prisión preventiva como medida de coerción contra Pascual Hilario El Grillo, el sepulturero acusado de dejar abandonados 6 cadáveres de bebés en el cementerio Cristo Salvador. Con la misma sentencia y por igual periodo, el magistrado también envió a la cárcel al chofer de la funeraria La Popular, Misael Encarnación Montero. Andrés Mansueta, expresidente de la Sociedad Dominicana de Perinatología, aseguró que la mortalidad materna infantil es un indicador muy sensible para el desarrollo del país e indicó que este gobierno no da pie con bola en materia de salud. Por otro lado, criticó el escándalo de los neonatos encontrados recientemente en el cementerio Cristo Salvador y cuestionó si estos entraron en las estadísticas de mortalidad neonatal. Declaró que de esa forma deben estar sepultando niños de los diferentes hospitales en el estado y se desconocen las estadísticas. Aunque parezca que la mortalidad no ha aumentado, ¿verdad? Digamos que estaba en 22 y sigue en 22. ¿Cuál es el problema? De que tú me dices, pero si estaba en 22 hace 4 años y ahora está en 22, ¿qué significa? 1, y eso, ¿quién lo cuenta? Al ser entrevistado en el programa matutino Su Mundo, dijo que en ocultar estadísticas hay una especialidad en el gobierno actual. Es decir, la situación de los neonatos no es la única, también está el caso del dengue y de las enfermedades virales en el país. Continuamos con legisladores y miembros de la sociedad civil que coinciden en que será un gran reto para el Consejo Nacional de la Magistratura la sustitución del actual presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, por su labor profesional de alto nivel. Esmirna Mateo nos amplía. El presidente del Senado y miembro del Tribunal Constitucional, Ricardo de los Santos, negó que se pretenda escoger un candidato con perfil pro-haitiano. ¿Cómo se puede dar eso de un proceso que ni siquiera se ha iniciado? Ni siquiera se ha planteado la metodología de escogencia y ya están dando resultados por adelantado. Se ve que son claras especulaciones. Esta aseveración es el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, quien alertó sobre estas intenciones. Fanáticos de la ideología de género, del matrimonio del mismo sexo, pro-haitianos. El también miembro del Consejo, Bautista Rojas Gómez, y el presidente de Finjus, Servio Tulius Castaños Guzmán, negaron esta intención y consideran que deben ser garante de la Constitución e imparcial. Yo creo que desde lo que se trata es nada de darle seguimiento a un proceso que desde el punto de vista institucional va a tener un impacto. La gran dificultad que se va a tener
en la escogencia de, sobre todo, la presidencia, en cómo se sustituye a Milton Ray Guevara. Se trata de la primera vez que el Tribunal Constitucional, creado en el año 2010, cambiará a su presidente y a 4 más de sus miembros de esta alta corte. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. En tanto, el abogado Gregory Castellanos ratificó su denuncia de que el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, supuestamente incurrió en el desfalco de los fondos de la institución. Según el jurista, con esos fondos, Surún Hernández habría comprado inmuebles a través de una compañía offshore de su propiedad que tiene en el paraíso fiscal de Panamá. El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, usó 119 millones de pesos para comprarse 5 terrenos o propiedades inmobiliarias en la provincia de La Altagracia, Higüey, a través de una compañía offshore de su propiedad que tiene en el paraíso fiscal de Panamá. Todo eso ocurre mientras los abogados carecen de seguridad social, de cooperativa, de centros de recreación y demás servicios que tienen, por ejemplo, los profesores dominicanos y otros sectores organizados del país. Explicó que el presidente del Colegio de Abogados se niega a ser auditado por la Cámara de Cuentas. A propósito de que hoy 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, la psicóloga clínica Sheila Rosado exhortó a la población a dar visibilidad e importancia a las señales de alerta, especialmente en los niños y adolescentes. Al ser entrevistada en el matutino Su Mundo, la especialista explicó que hay que valorar las posibilidades de lo que ocurre en el entorno y a qué tipo de contenidos están expuestos los jóvenes. Hay algo aquí que hay que tomar en consideración también, y es que quien lo realiza por lo regular no presenta tampoco ningún tipo de remordimiento. Entonces, en este tipo de casos hay que verlo de esta manera. Los animales también son seres vivos y estamos viendo seres humanos que están efectuando este tipo de acciones. Rosado indicó que tanto los padres como los maestros deben observar las conductas de violencia que pueden expresar los niños, que se pueden reflejar maltratando a animales o violando los derechos humanos. Gracias por continuar con nosotros y es momento de conocer cómo anda el plano económico. El flujo de inversión extranjera directa en energía ascendió a 564.4 millones de dólares en el primer semestre de este año, colocándose como el sector de mayor crecimiento en este periodo, según datos extraídos del informe económico del Banco Central de la República Dominicana. Valentina Campion está con nosotros en el estudio y nos tiene más detalles. Buenas tardes, buenas noches, Valentina, cuéntanos. Gracias, Andrea. El Ministerio de Energía y Minas informó que en términos relativos el flujo de inversión extranjera directa tuvo un crecimiento interanual de 52.29% con respecto al primer semestre del 2022, siendo superior al del comercio con 7.56% y el de turismo con 6.82%. El extraordinario crecimiento de la inversión extranjera directa exhibido por el sector energía en el primer semestre muestra la confianza en la economía dominicana. El ministro Antonio Almonte, mediante nota de prensa, informó que la transparencia y el respeto a las leyes y los reglamentos de los procesos de licitación se citan como factores principales en esta ola de contratación de energía. Agrega que según los informes del Banco Central, del monto de IED acumulado en el primer semestre equivale a un 74.91% del total recibido en el año 2022. Dijo Almonte que si esta tendencia se mantiene para el segundo semestre, se estima que el flujo de inversión extranjera directa podría llegar a los 1.000 millones de dólares. Con esta información regreso contigo, Andrea. Gracias, Valentina, y continuamos con el ministro de la Presidencia, Joel Santos, y el director de Planificación para el Desarrollo Institucional del INDRI, Juan Francisco Saldaña, que manifestaron que trabajan en la conformación de un plan hidrológico nacional que catalogaron como crucial para la gestión eficiente y sostenible del agua. El gobierno solo no puede tener la responsabilidad, tiene vamos a decir, la dirección, el liderazgo, pero la sociedad en general debe empoderarse de lo que es el recurso agua, porque como ya he mencionado,
Hay un tema de concientización también involucrado, en el cual la sociedad juega un papel, pues claramente fundamental. Un plan hidrológico es un instrumento de gestión de los recursos hídricos. Tomo esta experiencia y la cuento aquí para que ustedes puedan apreciar que desde el gobierno hay una visión un poco más allá de la importancia de lo que son los planes hidrológicos, y por eso se ha tomado el tiempo para que este producto sea un producto que pueda ser realmente aplicable. Hablaron en esos términos en el marco del primer Congreso de Seguridad Hídrica y Gobernanza del Agua, cuyo objetivo es conocer el estado actual de la gestión del líquido a nivel nacional y profundizar en medidas que brinden garantía para la seguridad hídrica. La marginal adyacente, que forma parte del proyecto de extensión de la línea 2C del Metro de Santo Domingo desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta Los Alcarrizos, impactará de manera positiva porque facilitará el flujo de unos 22.850 vehículos que transitan por esta vía, según informó la OPRED. La entidad dijo que la obra, que tiene el propósito de transformar este segmento de la autopista Duarte en una vía expresa que facilitará el tránsito para quienes se desplazan desde las provincias del Cibao hasta la capital e impactará a los residentes en Los Alcarrizos, Pantoja, Enriquillo, Don Honorio, Pueblo Chico y otras demarcaciones. La OPRED detalló que las nuevas 5 estaciones del metro que se construyen se conectarán a la marginal, que tendrá 3 carriles. Una representación de diplomáticos de carrera de República Dominicana denunció ante el Senado que hace 3 años fueron cancelados por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores sin explicación alguna. Denunciaron que a pesar de que el Tribunal Superior Administrativo y la Suprema Corte de Justicia fallaron a su favor, no han sido reposicionados. Y en el alto comisionado de los derechos humanos de la ONU en Ginebra, una denuncia formal denunciando los desacatos, las violaciones, los desacatos y los atropellos que ha cometido el gobierno dominicano a través del MIRES. Están utilizando tanto al Tribunal Constitucional como los demás tribunales como mecanismo de dilación para abusar de los derechos que ellos adquirieron cuando fueron servidores públicos de carrera. Pero como un gobierno simulador permanentemente está desacatando la sentencia de los tribunales, que han hablado tanto de transparencia, que simplemente es un bulto lo que hacen ante la prensa y ante los medios, y no es los funcionarios, es el presidente de la República, porque es el responsable de que una cantidad de diplomáticos de carreras estén despedidos. Los tribunales se pronuncian y no hacen nada. La comisión fue recibida por los senadores Iván Lorenzo, Dionis Sánchez y Franklin Rodríguez, a quienes expresaron su situación. Mientras la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito anunció la decisión de sus 18 cooperativas afiliadas de ratificar a los miembros que conformarán su consejo directivo para el 2023-2024. Alfredo Darío Dorrejo, de la cooperativa Mamoncito, continuará como presidente del consejo, mientras que José Abelardo Esteves, de la cooperativa San José, fue ratificado como vicepresidente. Irma Mercedes Grullón, de la cooperativa Maimón, como secretaria, y Víctor Nicolás Paniagua, de la cooperativa Central, como tesorero. Asimismo, José Aníbal García, de la cooperativa San Rafael, quedó como vocal, Evaristo Cross y José Joaquín Suriel, de la cooperativa Médica y cooperativa Empresarial, respectivamente, como suplentes. Con el objetivo de crear conciencia a la ciudadanía sobre el impacto de los accidentes cerebrovasculares, la Fundación Dominicana de Accidente Cerebral y el merenguero Pochi Familia anunciaron la caminata La Discapacidad por ACV también cuenta. La actividad se llevará a cabo este 29 de octubre a las 9 de la mañana en el Parque Iberoamericano. Es la única institución, Fundase, la organización, la Fundase, que está trabajando a favor de los discapacitados por los accidentes cerebrovasculares. De por sí, cuando sufren este tipo de accidentes, no solamente lo sufre el paciente en sí, sino también toda la familia, todos los que estamos a su alrededor.
porque todos tenemos que sumarnos a ese proceso de terapia, ese proceso de medicación, de acompañamiento, ¿no? Y el apoyo. Y por eso me he identificado porque conocí bien lo que es ese tipo de accidente a raíz de la vivencia. Es un llamado más bien a la conciencia nacional, a toda la población, a las autoridades, no solamente de salud, sino a las autoridades en sentido general, ya que el ACV es la primera causa de discapacidad en personas adultas. La fundación dijo que los accidentes cerebrovasculares son la primera causa de discapacidad en adultos y más de 50 casos son reportados a diario en el país. Continuamos con más informaciones. El Banco Central informó que el índice de precios al consumidor experimentó una variación mensual de 0.43% en el mes de septiembre de 2023. Con este resultado, la inflación interanual, medida desde septiembre de 2022 hasta septiembre de 2023, se ubicó en 4.41%, manteniéndose dentro del rango meta de 4.0%. Melanie de la Cruz nos amplía. El reporte del Banco Central indica que la inflación subyacente registró una variación mensual de 0,37% en el mes de septiembre. En términos interanuales, también se ubicó dentro del objetivo establecido en el programa monetario al registrar 4,68% en el referido mes, resultando menor al 4,82% verificado al cierre del mes de agosto, sosteniendo su tendencia a la baja. La inflación subyacente es un indicador que permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria. El Ministerio de Agricultura, junto a autoridades nacionales, locales y productores del Nordeste,